modelo neoliberal. Es ese modelo que se fue imponiendo después de la crisis del 73, de la guerra del Yom Kippur y la subida de los precios del petróleo. Se aprovechó, por supuesto, el cansancio de la socialdemocracia y de los sindicatos y el apoltronamiento de las clases medias. Es el modelo que gana la Guerra Fría y que aprovecha el hundimiento de la Unión Soviética para dinamitar los derechos laborales. Está lleno de rencor frente a lo que lograron los trabajadores. Es el modelo que hace de las finanzas la principal mercancía y de la telebasura un modo de disciplinamiento de la gente. Es un sentido común que prepara los juegos del hambre, la película o la realidad. La lucha de todos contra todos en una sociedad convertida en una jungla donde todo vale. Es más fácil, dijo Jameson, imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Nos dice el propio neoliberalismo que ha ganado, que todo el mundo sabe que el pez grande tiene derecho a comerse al pez chico. Nos dice que lo privado es infinitamente mejor que lo público, que los empresarios son los que mejor dirigen los países, como Trump, como Bolsonaro, como Duque, como los que trajeron la crisis de 2008. Hay un reverso de lo político, donde la desobediencia es el faro. Y para que nos lo cuente, nos visita hoy, en este viaje por el neoliberalismo, una de las personas que más se ha aproximado a entender por qué cuesta tanto en el siglo XXI pelear contra la derecha, pelear contra el modelo neoliberal. Diego Stulzbarg. Diego Stulzbarg, ¿qué es el neoliberalismo? Bueno, gracias por la pregunta. Bueno, no lo sé, me doy cuenta que hay más de una definición y que es un término que por más que tenga mucha utilidad política, mucha productividad política, es preciso intentar responder por lo menos en varios niveles, ¿no? Si no hay contradicción entre las distintas determinaciones, las distintas definiciones, es porque con el humor podemos componer palabras que quieren decir más de una cosa a la vez. Entonces tal vez el neoliberalismo pueda ser, por un lado, digamos, la forma que toma el capital después de la reestructuración de los años 70, una suerte de fenómeno estructural y global que tiene que ver con esto que sabemos de la globalización, del predominio de los servicios, es decir, como un momento del capital, insisto, a escala global, y desde ese punto de vista el neoliberalismo no es un término que tenga mucha validez para la disputa coyuntural inmediata, porque, digamos así, es un término que remite a un capitalismo sin afuera, estamos todos en el neoliberalismo desde ese punto de vista. Desde otro punto de vista, se podría decir que el neoliberalismo es una micropolítica, es un tipo de racionalidad que se mete en todos los rincones de la vida. Es decir, no es simplemente una cuestión macro para historiadores y sociólogos, no solamente habla de grandes leyes de la economía, sino que también habla de un tipo de racionalidad que desde el punto de vista inmediato, claro, y también un sentido común, exactamente. Y desde otro punto de vista es un partido político, es el partido político de ciertas derechas en cada uno de los países, que tiene un cierto proyecto de radicalizar las condiciones del propio neoliberalismo estructural y micropolítico, pero que hace política todos los días, que va a elecciones, que le va bien o mal, que tiene una retórica, que tiene un liderazgo, etc. Me da la impresión que a ese último neoliberalismo se le puede ganar. Se le puede ganar elecciones, se le puede disputar el gobierno, se le puede arrinconar en los medios de comunicación en las instituciones, mientras perduran los otros dos. Entonces hay una especie de poder de los neoliberales, vamos a decirlo así, que tiene que ver con las condiciones estructurales, con la dinámica del capital y con lo que dijiste vos, un sentido común, y que tiene la capacidad de perdurar
incluso cuando el partido de los neoliberales está débil, acorralado, dividido o sufre derrotas, ¿no? Oye, Diego, y antes el sistema utilizaba tanques, utilizaba aviones, utilizaba bombas, y ahora tiene ese modelo financiero que es capaz, ¿no?, de poner de rodillas prácticamente a cualquier país. Bueno, claro, entonces habría un poder político de lo neoliberal que no es tan fácil de determinar. Ha salido un libro hace poco tiempo de Mauricio Lazarato que se llama El capital odia a todo el mundo. Y él intenta ponernos, sacudirnos un poco y decirnos, bueno, cuidado, tal vez el neoliberalismo nunca ha sido del todo un conjunto de automatismos comunicacionales y financieros, tal vez nunca ha dejado de ser una máquina de guerra, una formación bélica, que justamente ha logrado tal nivel de hegemonía que, digamos, algo así como incorpora estos movimientos informacionales, financieros, comunicacionales, como parte de su propio proceder, pero no hay que olvidar que hay un fondo de tipo de victoria militar, victoria político-militar, que precisamente produce el efecto de normalización y de automatización de estos movimientos. Él pone como citas para argumentar eso básicamente lo que pasó en Chile y Argentina a mediados de la década del 70, digamos, dictaduras militares muy fuertes, que liquidan a una parte importante de la militancia social y los movimientos populares e instauran el neoliberalismo desde el Estado con el apoyo de las armas. Entonces a mí un poco la pregunta que me queda es ahora, cuando llegamos a los momentos, digamos, de aparente crisis o de cierta interrupción de los automatismos del capital, ¿qué es lo que vemos? Vemos un automatismo infinito, vemos la aparición de unas subjetividades medio fascistas, más próximas a la guerra, intentando sostenerlo. ¿Cómo vemos hoy esta situación? Me da la impresión que el libro de Lazarato permite refrescar un poco la mirada, hacer un poco de historia y preguntarse si el espacio de las finanzas no es un espacio organizado también políticamente, y si no tiene incluso el fondo un origen de tipo bélico, ¿no? Mm. Hay una cosa que siempre he identificado en este modelo neoliberal y es un ánimo revanchista, ¿no? Tienen la sensación en ese imaginario que perdieron la Segunda Guerra Mundial, que permitieron el desarrollismo y de alguna manera quieren regresar. Hay una frase eh, bastante clarificadora de la patronal francesa que decía: tenemos que sacar de la Constitución todo lo que metió dentro en el 46 el Consejo Nacional de la Resistencia. Oye, ¿cómo ha llegado y cómo se ha impuesto el modelo neoliberal? Hablamos de la Argentina. En general, Bueno, ¿no? Porque es bastante, ha sido una cosa como bastante globalizada. bueno, existe, yo creo, una suerte de periodización del siglo XX, tal como vos la estabas un poco insinuando, ¿no? A partir de la cita que hacías de la patronal francesa, en la que en algún momento el capital define la imposibilidad de seguir desplegándose, conteniendo a la clase trabajadora en su seno, ¿no? Pagando salarios, apostando al consumo, a un cierto consumo de masas, ofreciendo derechos, incluyendo en la Constitución el reconocimiento de la clase obrera organizada. Parece ser que en algún momento de los años 70 hay muchos indicios que nos muestran, que hablan de que el capital, para aumentar la tasa de ganancia, se saca de encima lo que algunos llaman las demandas sociales, lo que otros llaman en general la ciudadanía, los estados de bienestar social, pero creo que en el fondo estamos hablando de lo que en aquel momento era la clase trabajadora, que como decís vos, en la época de posguerra se incorpora, se constitucionaliza, entra al Estado y Mm. pasa a ser, claro, pasa a tener una centralidad que los neoliberales viven como gasto social, ¿no? Básicamente como gasto social. E incluso también me imagino que también lo ven como amenaza respecto al control de algunas variables de la economía y de la Es política. el prólogo, ¿no?, de Hayek del 44 en Camino de Servidumbre, diciendo que el Estado social es igual que Hitler, ¿no? Sin ningún tipo de pudor, ¿no? Claro, claro, sería una especie de idea que por un lado pareciera ser ingenua, pero a mí me parece que sobre todo es una idea agresiva, ¿no? Claro. Hay una agresividad, Mm. sí. Oye, Diego, viendo tu libro, ¿no?, el de la ofensiva sensible, claro, cuando uno está de repente en la jungla, pues todos nos tenemos que hacer cazadores, ¿no? Y en una sociedad como la actual, donde todo se ha convertido en una mercancía, comer, habitar, vivir, leer, estudiar, el sexo, el deporte, ¿no nos hacemos todos necesariamente para sobrevivir en esa jungla neoliberales?
Claro, sí, yo pienso que sí, y por eso al comienzo decía que me parece que no hay afuera, digamos, ¿no? Y que el neoliberalismo no solamente es un tipo de estructura sobre la que se está sosteniendo la reproducción social a nivel mundial, sino que además es una micropolítica, es decir, es una forma de organizar racionalidades y de organizar estrategias, ¿no? Entonces, como dijiste vos, tiende como a comerse todos, una especie de racionalidad, como dice Foucault, económica utilizada para lo extraeconómico. Es la razón económica extendida a todos los niveles de la vida. Creo que sí. El asunto es que me parece que a veces se plantea las cosas de manera tal de que si somos interiores al neoliberalismo, si en ese sentido somos neoliberales, por lo tanto quedamos impugnados, completamente impugnados para hacer otra cosa que neoliberales. Y me parece a mí que dentro del neoliberalismo y aún al interior de esos dispositivos aparece la posibilidad también de estar contra el neoliberalismo, digamos. Que se puede estar contra y dentro, digamos. Contra, dentro y más allá. Es decir, que me parece que tenemos que descubrir una acción política en un mundo con premisas neoliberales y donde la posibilidad de ir más allá del límite de la restricción de lo neoliberal habrá otra imaginación. Supongo que en eso estamos todos. Claro, en esa línea tú recurres a Rita Segato y, claro, planteas esa necesidad de desensibilizarnos, ¿no? Claro, el capitalismo con rostro humano es una estupidez, ¿no? Huawei no le va a regalar a Google la tecnología 5G, ¿no? Ni van a hacerse amiguitos, a no ser que hagan una joint venture, ¿no? Claro, pero desensibilizarnos para sobrevivir en ese mundo de tiburones se convierte entonces en una obligación de la supervivencia, o podemos encontrar, como tú dices ahora, otras maneras de sobrevivir. Claro, yo lo que tomaba ahí la idea tanto de Rita Segato como de Franco Bifo Berardi era la idea de que lo que llamamos hoy lo neoliberal tiene una dimensión inseparable subjetiva, así que lo objetivo y lo subjetivo de la economía se unen de una manera muy grande y el efecto es desensibilizar las poblaciones, ¿no? Sea vía la competencia, vía la reducción de la capacidad de empatía con los otros. Bueno, hay una serie de descripciones que hace Bifo para el caso de las nuevas tecnologías, como Rita Segato para el tema de la pedagogía de la crueldad, con que sobre todo en América Latina se instala el neoliberalismo, que lo que me parece que estaban planteando era la necesidad de lo que llamaríamos las izquierdas de refundar la racionalidad en una sensibilidad. Porque la racionalidad de las izquierdas europeas y latinoamericanas, socialdemócratas y populistas de las últimas décadas, no permite estar dando con la clave para transformar algo de esas estructuras de lo neoliberal. Entonces pensaba lo siguiente, por ejemplo, la historia argentina. Los mejores momentos de recomposición de lo público tienen que ver con movimientos que generan fuerza nueva porque previamente resensibilizan el campo social. Voy a poner un ejemplo que tal vez es muy canónico, pero puedo poner tres ejemplos distintos. El primero es las Madres de Plaza de Mayo. Es decir, hay que ubicarse en los años 76, 77 en la Argentina, donde la política se hacía en términos militares. Es decir, las Fuerzas Armadas derrotaban a organizaciones revolucionarias armadas. La aparición de las Madres de Plaza de Mayo, resensibilizando el campo social, permite abrir a lo largo de décadas el espacio en donde se recompone un poco el movimiento social y político por fuera de las estructuras más dominadas por la lógica económica. En el 2001 tenemos el movimiento piquetero, movimientos piqueteros, movimientos de asambleas, movimientos de ahorristas, los cartoneros, junto con eso los hijos de los desaparecidos, que hacen los famosos scratches. Hay una recomposición de un espacio que yo lo llamaría sensible por dos razones. En primer lugar, porque logra retomar del pasado elementos de desobediencia, de desacato, que habían quedado anacronizados y también criminalizados. Es decir, permite un diálogo entre presente y pasado. A eso es un aspecto de la sensibilización. Y el otro aspecto es que permite conectar luchas que no tienen un lenguaje común a priori, que no necesariamente se entienden, que no necesariamente tienen dónde y cómo conversar. Entonces, a mí me parece que el movimiento de las Madres de Plaza de Mayo en la Argentina no es simplemente el de la demanda específica que tiene un grupo de familiares de desaparecidos y muertos por la represión o por el terrorismo de Estado, sino que es un espacio de resensibilización del lenguaje, de la dinámica del encuentro entre los cuerpos y las personas. El movimiento piquetero, entonces ahí lo pondría como un segundo ejemplo. Y el tercer ejemplo que pondría es el actual movimiento feminista. Toda la dimensión, digamos, de recreación del feminismo popular ha tenido también en la Argentina en los últimos años una capacidad programática, una capacidad crítica, una capacidad de movilización, una capacidad de generar liderazgos, una capacidad de tomar decisiones, que me parece que de vuelta trabajan mucho menos en la capacidad inmediata de ganar una elección, pero mucho más
en la reconfiguración de un tejido que puede efectivamente ponerle límites a lo neoliberal. En ese sentido, pienso que la resensibilización es una condición de la producción de fuerzas, mucho más que un programa de gobierno o una actitud, digamos, suficiente. No alcanza con la sensibilización, pero sería premisa de una nueva racionalidad. Hay algo de lo que cuentas ahora que al leer el libro me ha chocado un poco, ¿no? Es verdad que utilizas tres ahora mismo, casi diría sujetos, ¿no? Es decir, las Madres de Mayo, que de alguna manera representan el dolor de una nación, estamos hablando de casi 30.000 desaparecidos, los piqueteros, que es una respuesta también del dolor, ¿no? De ese castigo neoliberal y del default, y el feminismo, que representa numéricamente la mitad de la población. Sin embargo, en el análisis, y tú a veces en el libro discutes, tengo la sensación de que esa necesidad de buscar singularidades al margen del estándar, de la norma neoliberal, ha llevado a que santifiquemos lo raro, ¿no? Es decir, que esa necesidad de buscar esa grieta ha hecho que elevemos casi a la categoría, pues, universal cosas que son anecdóticas y que han fragmentado muchísimo, ¿no? A lo que antaño era la izquierda. Nos encontramos con que cosas que son marginales queremos verlas como, ya digo, como una referencia general, y obligamos a gente que todavía no tiene una suficiente conciencia a que haga de eso marginal la clave de su lucha, y eso es muy complicado. Estoy pensando, por ejemplo, una polémica que hay en España con toda la teoría queer. Bueno, no conozco bien cómo es que irrumpe el movimiento, digamos, de la diferencia sexual en España. No conozco cómo se da el Pero asunto, pero además... valdría también, recuerdo en alguna discusión en Italia con Negri, donde parece que al final tenían que refugiarse, ¿no?, en inmigrantes golpeados, en sectores como pequeños, ¿no?, pero muy, muy golpeados, como una manera de encontrar ahí la posibilidad, ¿no?, de una suerte de epifanía en este capitalismo Ajá. que nos ha robado el sentido. Bueno, puede ser un poco, digamos, que en Argentina, digamos, cuando digo en Argentina no es que quiera pensar en Argentina, sino que quiero tomar los referentes más cotidianos del pensamiento y la discusión en las que yo me encuentro, ¿no? Y como ustedes saben bien, en Argentina se constituyó un pensamiento político muy fuerte, que yo creo que además para ustedes en España ha sido una fuente importante de discusión, que es la teoría política de la CLO, ¿no?, de la articulación, la teoría del populismo, que realmente considera que están dadas las condiciones para un tipo de articulación mayoritaria, de tipo hegemónica, y que habría que poder, en ese sentido, tener menos inhibiciones y poder enfocar directamente la comunicación política en términos de demandas generales, que hay como disputarle a la derecha y a los neoliberales directamente, digamos, el proceso político. Me parece que eso en cierta medida ocurrió con los llamados gobiernos progresistas. Me imagino que ustedes en España ahora mismo están haciendo un tipo de experiencia hasta cierto punto comparable con lo que pasa incluso hoy en Argentina, ¿no? Hay una afrontar la coyuntura de manera directa. Lo que pasa es que la pregunta que me hago yo tiene un poco la angustia o tiene un poco la presión por discutir cómo se hace para generar fuerzas nuevas, porque la impresión que me da a mí es que lo estamos viendo, por ejemplo, en países como Argentina, como en España, es muy difícil ligar lo que es la posibilidad de tener el gobierno, frenar a la derecha en ciertos aspectos histéricos y agresivos, poder poner límite a cierta locura fascista y agresiva de las derechas en el medio de la crisis. ¿Cómo se liga eso con una reapertura del problema de la transformación de la sociedad, del cuestionamiento de jerarquías brutales, del cuestionamiento de la exclusión de masas muy importantes incluso del mercado? ¿Cómo se construye ahí nueva racionalidad de izquierda, nueva fuerza política? Tengo la impresión de que incluso si uno toma el periodo de los gobiernos progresistas, esa tarea queda una y otra vez pendiente, ¿no? Entonces, es cierto que el libro mío no está actuando sobre la coyuntura del día a día con este esquema de fuerzas, sino que se está haciendo una pregunta que por ahí tiene que ver con un nivel más de fondo con relación a decir, lo pongo en términos de la Argentina, ¿no? En la Argentina hoy hay 50% de pobreza, según los diarios actuales, 50, con la crisis, con la pandemia, etcétera. Todos en la Argentina, cuando vemos esto nos desesperamos. Cuando queremos salir a ver qué hacer, lo vemos a Macri y nos volvemos fanáticos de Alberto Fernández. Entonces, está bien eso, ¿no? O sea, frente a los Macri, frente a los Vox, frente a esta derecha histérica, racista, patriarcal, clasista, no hay mucha duda, ¿no?, en ese plano de cómo orientarse. Pero la discusión sobre cómo se produce un tipo de transformación mayor o cómo surgen sujetos con nuevas potencias, me parece que sí que sigue valiendo la pena.
Yo he estado, llevo no menos de 4 o 5 años, si no más, ¿no? Atravesado con la duda y lo he podido hablar con Dilma Rousseff, visité a Lula en la cárcel y lo pude discutir con él, lo he discutido muchas veces, ¿no? Con cierta dosis, desde mi parte, con humildad, de regaño, ¿no? Con Álvaro García Linera, siempre les he preguntado cómo es posible que después de sacar a tantos millones de personas de la pobreza, pues la gente después no se haya echado a la calle a defender frente al impeachment de Dilma, el encarcelamiento de Lula o directamente el golpe de Estado en Bolivia. Y ahí parece que vamos perdiendo la batalla de la subjetividad, ¿no? De ese reflejo en el espejo de quienes somos, la posibilidad de construir otra manera de ser, porque aumentar el nivel de consumo no fue una garantía en Europa. En Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, se sacó al proletariado dickensiano de esa situación terrible, ¿no? Se convirtió a toda esa clase social en clase media y 25 años después votaron a Margaret Thatcher y han vuelto a hacer lo mismo. Parece que en el consumo, aumentar el consumo no es una garantía de que se ensanche el espíritu, ¿no? Y se despliegue la libertad. Claro, claro, yo escuchando hace un tiempito, cuando estaba escribiendo el libro, a Álvaro García Linera, que no deja de ser, digamos, de todos los que fueron dirección política de procesos de gobiernos progresistas, no deja de ser el profesor más claro, el intelectual más conceptual, más preocupado por narrar sistemáticamente y teóricamente un poco estos procesos. Yo entendí que es lo que planteaba algo así como que junto al aumento del consumo, lo que debería haber habido y no hubo, es algo así como una pedagogía, una militancia, una insistencia, digamos, en la comunicación. Y a mí lo que me parece es que es un balance problemático ese, porque me da la impresión de que si nosotros sacamos la conclusión de que el aumento del consumo subjetiva neoliberalmente, si sacamos esa conclusión, si eso es lo que decimos, cuando nosotros distribuimos consumo a amplias capas de población que había quedado excluida, después lo que nos encontramos son con que esos sujetos adquieren un tipo de percepción y de intereses y de razonamientos de tipo neoliberales, es muy problemático intentar compensar eso con una apuesta a lo discursivo, a lo argumental, a lo retórico. Me parece una apuesta débil, y que caracteriza, sin embargo, el proceso que hemos vivido. Lo que quiero decir es que tal vez una cosa que podríamos intentar discutir, yo no tengo acceso ni a Lula, ni a Álvaro García, ni a ninguno de ellos, pero me parece que de todas maneras lo que valdría la pena discutir es qué entendemos por consumo para la próxima vuelta, qué tipo de infraestructura popular acompaña el acceso al consumo, qué tipo de organización popular acompaña el acceso al consumo, qué tipo de capacidad de acceso a la toma de decisiones acompaña la apertura al consumo. Es decir, tal vez la subjetividad pensada no solo como el nivel en el que hay que convencer a las personas retóricamente de algo, sino también generando un poco unas condiciones estratégicas de existencia diferentes, digamos, ¿no? Entonces me parece que vuelvo sobre el asunto. A veces se puede aumentar el consumo y a veces no se puede aumentar el consumo. Uno siempre está a favor de aumentar el consumo para sectores populares porque siempre implica un mínimo de democratización de acceso a la riqueza. Pero me parece que esta separación de lo objetivo y de lo subjetivo es problemática. Sí, sí, vamos, yo lo he vivido cuando la gente está en situaciones de pobreza, sobrevives con la comunidad. Y en cuanto aumentas un poquito tu nivel de vida, dejas de consumir Claro. ese elemento compartido y vas a consumir al mercado. Y encima Claro. tienes aspiracionalmente la idea de sentirte clase media. Y yo creo que ha habido un gran problema en los gobiernos de la izquierda y es que hemos sido a menudo muy arrogantes y hemos perdido ese contacto con la gente. Nos hemos comido el tiempo y me he quedado con ganas de contarte, de preguntarte mil cosas, ¿no? Me gusta mucho, a ver si me puedes contestar con mucha rapidez. ¿Se puede ser de izquierda sin cierto optimismo? No, creo que no se puede ser de izquierda sin cierto optimismo. Me parece que lo voy a decir en términos un poco complicados, optimismo ontológico y no optimismo histórico. Es decir, saber de qué lado se está, saber que existen razones muy profundas para seguir, que existen muchas razones para no consumir la propaganda pesimista que el enemigo nos da, que tenemos muchas razones porque somos los que hacemos cierta diferencia, somos los que podemos, digamos, evitar cierto horror, somos los que podemos imaginar un mundo diferente. Pero no optimismo histórico en el sentido de decir vamos a ganar, la historia está de nuestra parte, las cosas están saliendo bien, mirá lo que pasa acá y lo que pasa allá. Me parece que ese optimismo es peligroso. Has llamado idiotas a los que estaban diciendo sí se puede, sí se puede. Yo sé que si el sí se puede
quiere decir si vamos ganando o si vamos a ganar, yo diría, no me parece que ese optimismo sea un optimismo capaz de registrar problemas. No me parece interesante, no me parece que dé cuenta de las relaciones de fuerza y de las tendencias más oscuras del mundo que hay que poder pensar a fondo. Ahora, si así se puede, quiere decir, sí, acá estamos, sí somos portadores de una diferencia, sí producimos efectos, sí nuestra existencia es una existencia que tiene, que porta nuevos posibles para el mundo, creo que sí, vale la pena decirlo, ¿no? Yo creo que hay un problema también y es que la derecha tiene una utopía, o promete convertir cualquier sueño en un derecho siempre y cuando se mercantilice, sea comprarte un bien de alquiler, comprar sexo con niños o lo que sea. Y la izquierda ha perdido su utopía, ¿no? Y yo creo que quizá el exceso de sinceridad que planteas nos ha llevado muchas veces en el trabajo de los movimientos a decir la gente necesita de vez en cuando buenas noticias, ¿no? Porque si no es como exigirles un exceso que la gente al final termina en ese discurso apocalíptico o en ese asume con madurez que la cosa está muy complicada, la gente tira la toalla. Pues, es muy posible, no, realmente yo hoy reconozco que no elaboro un discurso en términos de producir una escena política inmediata, ¿no? Sí, supongo que en lo inmediato la función de cualquier partido político es constituir una retórica de inclusión de expectativa de masas, es inevitable hacerlo. Lo que ocurre es que cuando eso viene separado de la construcción de una fuerza nueva, puede ser que muy rápidamente se transforme en desilusiones muy fuertes, ¿no? En la Argentina, en la elección de 2015, el si se puede se lo quedó Macri, ¿no? Exactamente fue así. Yo llevo... Con el mismo grito, si se puede, quiero decir, se lo quedó Macri y por un par de años el neoliberalismo se ofrecía para producir ese tipo de aumento del consumo que ya al gobierno de Cristina le había costado sostener los últimos años. Entonces, ¿cómo hacemos para que una retórica de tipo de optimismo histórico no pase inmediatamente a la derecha que dispone de los mecanismos para regular con las cuestiones económicas? Entonces pienso yo, la idea de la dignidad, la idea de poner frenos hoy al horror, la idea de promover liderazgos que den cuenta de otras tramas de lo social que vienen oprimidas hace muchísimas décadas, tal vez apuestan a un tipo de comunicación que no es solo el que se da más en el plano de la consigna y la propaganda, sino que le da a eso una materialidad más consistente. Por eso digo, optimismo me parece que sí. El optimismo es muy importante en el sentido de decir, esto no se terminó, acá estamos y seguimos, y hay muchas cosas que vamos a hacer que estamos haciendo. Pero la idea de que el futuro es nuestro, me parece que no se lo resuelve por ansiedad, no es solo porque convenga decirlo. Tenemos realmente que ver un futuro para poder decirlo. Me gusta mucho la frase de Bertrand Russell que dice que un optimista es un idiota simpático y un pesimista es un idiota antipático, ¿no? Yo Muy bien, de acuerdo. Tengo la sensación de que llevo 20 años haciendo autoayuda colectiva, porque creo que se encaja con eso que leí una vez en una pancarta en Buenos Aires que decía menos realidades y más promesas. Nos tenemos que ir. Cuéntame en un medio minuto por qué es tan difícil luchar contra el neoliberalismo. Bueno, yo pienso que porque la principal razón es porque lo moralizamos, decimos que el neoliberalismo es malo, nosotros somos buenos y tenemos un cierto tiempo para vencerlo. Me parece que habría que abrir una zona más problemática y más estratégica contra el neoliberalismo y tomarnos en serio que el neoliberalismo es la subordinación de mayorías sociales a esquemas de reproducción económica que son inconsistentes. Por lo tanto, si no se reaniman otras capas de lo social, lo neoliberal subsiste, insisto, aun cuando su partido pierda elecciones. En el caso de la Argentina, la derrota del neoliberalismo ha sido enorme en agosto del 2011 en las primarias. El macrismo ha quedado completamente derrotado electoralmente en esa fase. Realmente su programa fue un desastre. Realmente como dejaron el país es un desastre. Y sin embargo, la dinámica de la sociedad sigue siendo neoliberal. Y ahora con la pandemia y ahora la crisis, realmente empieza por primera vez a aparecer, se empieza a ver, se empiezan a decir cosas como lo público es muy importante. La salud es muy importante, la participación de las personas más allá de la tasa de ganancia en la cooperación social es muy importante. Mi impresión es que ese tipo de razonamientos nos ayudan a pensar que del neoliberalismo no se saldrá por una derrota electoral, sino que estas capas de movilización y de conciencia son fundamentales. A lo largo de todo tu libro, La ofensiva sensible, neoliberalismo, populismo y el reverso de lo político, invitas constantemente a la desobediencia. ¿La risa es revolucionaria, Diego? La risa nietzscheana es revolucionaria. Yo pienso que la risa Nietzscheana, y nietzscheana... hay que poner el adjetivo. ¿Quién entiende eso?
Bueno, pero digamos una cosa así, digamos, hay que entender que, por lo menos en Argentina, la voluntad positiva, la derecha en Argentina se llamaba de proacción, ¿no? Esta idea de cómo hacemos nosotros para plantear una afirmación, una sonrisa, una alegría, una festividad, una celebración que no sea la celebración del mercado. Esa sería mi respuesta, porque nosotros tenemos que tener una risa más profunda, una risa más radical, que sea reírnos de eso, no reírnos con eso. O sea, nuestra risa no puede ser simplemente una fiesta de lo que hay. Nuestra risa tiene que poder expresar una capacidad de burla respecto de lo que hay. Tiene que poder expresar una capacidad de jugar más allá, en ese sentido lo decía. Hay políticos a los que les ha molestado muchísimo un meme, pero claro, confundir el activismo con hacer memes no va a ningún lado. Nos vamos, Diego Stulsberg, citas a Pierre Hadot en tu libro. Es que para bajar la filosofía, ¿no?, a convertir en una suerte de manual de autoayuda para vivir, es necesario, ¿no?, entender esos ejercicios espirituales, pero déjame decirte, Diego, que tu libro, Mi peluquero, no lo entiende. Bueno, lo lamento mucho. Voy a intentar escribir con más claridad para la próxima, prometo. Te voy a mandar un ejemplar de un libro más claro. Pues te lo agradeceremos. Ya verás que también necesito un peluquero. Mi peluquero y yo. Bueno, cuando salgas de la pandemia, los peluqueros aquí en España durante esos meses se convirtieron en un objeto esencial, ¿no? La gente se veía en el espejo y su subjetividad estuvo seriamente dañada. Diego Stulsberg, autor de La ofensiva sensible, muchísimas gracias, un fuerte abrazo desde Madrid a todos los compañeros y compañeras. Y seguimos en esta pelea desobediente. Muchas gracias por acompañarnos. Igualmente, muy bien. Muchas gracias por la entrevista. Hasta pronto. Chao, chao.